La bioética es un término que surge de dos raíces griegas, bios, que significa vida, y ética, que significa ética o valores morales, donde su finalidad es crear un nexo o puente entre la ciencia y las humanidades. Es decir, la bioética permite, facilita y favorece un espacio de reflexión crítica interdisciplinaria, donde se pretende disminuir o evitar que el desarrollo actual de la ciencia se perfile como una amenaza para el hombre y sus derechos fundamentales, sino que por el contrario, este desarrollo sea una herramienta al servicio de él mismo. Para cumplir esto, la bioética establece unos principios éticos a través de los cuales, desde sus postulados, la ciencia debería encuadrarse. Este principio establece que se ha de dar valor a las opiniones y elecciones de las personas, al igual que no obstruirlas, salvo que éstas provoque un prejuicio a otros. Principio de beneficencia. Este principio tiene siempre en prelación el bienestar de las personas. Principio de justicia menciona que se debe tratar todos con igualdad, donde las condiciones de salud, educativas, laborales o sociales sean las mejores, a través de la aplicación de criterios éticos en asignación y distribución de los recursos de salud, es decir, a todos con equidad y como corresponda, para disminuir las situaciones de desigualdad de cualquier tipo. Principio de no maleficencia. Va de la mano con el principio de beneficencia con el objetivo de que los beneficios predominen ante los perjuicios. Se trata, entre otras cosas, de no realizar perjuicios intencionadamente, por lo que dentro de sus límites entre la responsabilidad moral de avanzar en el tratamiento del dolor y evitar la medicina defensiva. Aborto, etimológicamente hablado, es una palabra compuesta que significa ab, privar, y orior, levantarse, salir, aparecer, nacer. Es decir, es la finalización espontánea o inducida del embarazo antes de que el feto haya alcanzado el desarrollo suficiente como para poder vivir después de su nacimiento. El aborto y los principios bioéticos. Es importante aclarar que el aborto no está motivado por simples intereses egoístas. Normalmente su motivación se enfoca en evitar consecuencias negativas en la mayoría de los casos, tanto para el paciente como para el feto. Desde el punto de vista de quien toma la decisión, es aquí como el principio del respeto a la autonomía es la base de una buena parte de las discusiones contemporáneas en la bioética, donde el desarrollo científico en el campo de la medicina ha ido avanzando frente a las enfermedades, pero también se ha visto que el aborto como medio ha superado el número de vidas salvadas. Así pues, la autonomía nos lleva al contexto del derecho que tiene la mujer a ser autónoma de los cambios que se puedan producir a nivel fisiológico en ella, y por ser el cuerpo nuestro primer privado, siguiendo toda esta parte ética del tomar la decisión de interrumpir un embarazo, teniendo como atenuante toda documentación que se ha desarrollado a raíz del tema del embrión y los derechos que tiene este a partir de su concepción, todo esto de la mano de las ideologías religiosas que se debaten con esta elección. Mientras que de acuerdo con la beneficencia, en este caso nos llevaría al principio de cumplir con una buena planificación sexual utilizando todos los métodos anticonceptivos que se ofrecen, pues de no hacerlo se puede generar entonces el embarazo no deseado, atentando contra su salud mental y emocional, mientras que para el caso de los accesos violentos y presencia de enfermedades congénitas o adquiridas en el feto, no existe la forma de evitar, pero sí hablamos de estar bien y de reducir los riesgos. En el caso del aborto solo se puede tener en consideración una de las partes, o la madre o el feto. Para el principio de justicia, donde se enmarca la igualdad y las equidades, donde se establece que para el aborto, desde quien lo practica debe establecer un nivel de relación personalizada, donde no debe olvidar la justicia, pero debe actuar con beneficencia desde una ética de las virtudes que ayude al otro a conseguir una buena calidad de vida en la mayor medida posible. Mientras una mujer con un embarazo no deseado debe también tener en cuenta los justos derechos del no nacido aún. Cometer una injusticia, no respetar la vida del hijo, supone un acto de maleficencia para el hijo y para ella misma, porque tampoco respeta su dignidad como persona y es, por tanto, injusta consigo misma. Para este principio impera la posición del feto y no la de la madre desde el punto de vista meramente moral. Pero es también imperativo no dejar de lado el principio de una maleficencia que fue propuesta por el juramento hipocrático en el siglo IV a.C. y aunque no textualmente, su finalidad es la de no infligir daño al paciente, donde es evidente que el aborto va en contra de este, ya que la maleficencia lleva a contemplar el no dañar a otro, en este caso el feto, el entorno familiar, una sociedad concebida de forma responsable, al ser particular de ella misma, al tener la posibilidad de tomar una decisión que a futuro le cause problemas morales irreversibles.
Para el caso de tener como opción realizar un procedimiento irreversible como el aborto, que salve la vida de la madre, pero que acabe la vida del feto, los principios se aplicarían teniendo en cuenta solamente el efecto de salvar la vida de la madre y equiparían éticamente la muerte del feto en los dos casos. Estos conflictos entre los principios de no maleficencia y beneficencia se resuelven teniendo en cuenta el principio de la autonomía y el balance entre los daños y los beneficios obtenidos. Así pues, una de las posiciones a favor del aborto prioriza el derecho de la madre a la intimidad, a su propio cuerpo y a la libre maternidad. También afirma que frente a la ineficiencia de las leyes penales y a los abortos clandestinos que ponen en riesgo la salud de millones de mujeres, debe recurrirse a la legalización para mejorar las condiciones sanitarias en que se realizan. Mientras que en contra de esta práctica se defiende el hecho de que la vida nace desde el momento de la concepción y que debe ser protegida desde entonces. Por tanto, el aborto sería equiparable al homicidio de una persona indefensa, donde a su vez se genera el temor que tras la legalización lleva a la utilización del aborto como método de control de natalidad y que su práctica crezca en forma indiscriminada. El aborto terapéutico y el aborto en caso de violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente, mientras que en el resto de los casos no contemplados en estas excepciones se tipifican como un delito y es censurable, tanto para la mujer que lo consiente como para el profesional que lo realiza. En la actualidad y desde hace muchos años atrás, la prohibición del aborto ha desencadenado una oferta clandestina que son altamente riesgosas. Al ubicar este flagelo, se puede aducir que al no existir opciones, desafortunadamente, cuando hay embarazo, independientemente de cómo suceda, si es consentimiento o sin él, la mujer debe llevar adelante la maternidad, si no, estaría cumpliendo con la ley penal y de esta forma verse obstaculizado todo un plan de vida. Es aquí precisamente donde la autonomía se ve irrespetada o lesionada. Argumentos a favor. En muchos países, las leyes tienen una actitud comprensiva con el tema aborto cuando la mujer justifica motivos válidos para realizarlo, como son la protección de la vida, la salud de la mujer, la violación, daño fetal. Entre los 59 países que favorecen esta práctica bajo las condiciones mencionadas, encontramos a Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita y Talán. Quienes defienden el aborto sostienen que debe priorizarse el derecho de la madre a la intimidad, a su propio cuerpo y a la libre maternidad. En la actualidad hay diversos criterios en cuanto a cuál es el momento en que el producto de la concepción se considera ser humano. Para algunos es a las 12 semanas que debe considerarse persona, cuando el sistema nervioso central está formado y puede reconocerse los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el bulbo. Otros han establecido que los derechos de persona humana deben ser respetados desde que es viable, o sea, entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Estos límites cambian constantemente gracias a los adelantos logrados en la perinatología. Existen 3 enfermedades graves y de alta complejidad que ameritan la interrupción del embarazo. Posición en contra del aborto. Los opositores al aborto afirman que la vida nace desde el momento de la concepción y que debe ser protegida desde entonces. Por tanto, el aborto sería equiparable al homicidio de una persona indefensa. Ellos temen que la legalización lleve a la utilización del aborto como método de control de natalidad y que su práctica crezca en forma indiscriminada y multitudinaria. La penalización del aborto en algunos países solo reconoce 2 excepciones no punibles: el aborto terapéutico y el aborto en caso de violación o atentado al pudor de la mujer con capacidades mentales superiores disminuidas. Salvo a estos 2 casos, el aborto es un delito y es censurable, tanto para la mujer que lo consiente como para el profesional que lo realiza. El aborto inducido es un problema importante de salud en muchos lugares del mundo. En algunos países donde su práctica está prohibida, la situación se agrava, donde las consecuencias físicas y psicológicas a menudo son fatales, lo que se ha denominado como la epidemia del aborto. Según estimaciones de la OMS, en el mundo mueren anualmente cientos de miles de mujeres por causas relacionadas con la práctica del aborto en condiciones no seguras. En América Latina, donde su práctica se considera ilegal, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, el aborto provoca cada año miles de muertes por complicaciones derivadas de su realización en condiciones fuera del control de las instituciones de salud. No podemos anteponernos a un diagnóstico que se ha observado, donde la limitación solo es física más no mental. Hoy por hoy hay profesionales en situación de discapacidad. Se ha de reconocer siempre el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y en ese sentido a luchar por la despenalización y la legalización del aborto. Pero también habremos de reconocer que en todo embarazo están en juego 2, una mujer y el producto de la concepción alojado en su útero. Ese otro, el producto de la concepción, es una persona, es un ser vivo, reconocemos en la vida humana.
y entonces cómo nos conducimos con aquel o aquella que no tiene voz para defenderse por sí misma su propia vida. En fin, recordemos que en todo momento debemos defender el derecho a la protección de la salud, brindando por ejemplo la posibilidad de que una intervención quirúrgica, cualquiera que sea, se realice en el medio más apto para ello, pero también el derecho a la vida de todos sin excepción.